Baltimore. Miércoles por la mañana, mediados de noviembre. La sucursal de Synergy Federal Bank en North Harbor se encontraba tranquilamente dentro de un elegante edificio de cristal de 5 pisos, con piedra pulida veteada de color marrón en el vestíbulo y cámaras de seguridad en cada superficie. Todo allí estaba impecablemente limpio y aséptico. No había espacio para la verdadera humanidad. Una mujer negra con un abrigo de cachemira gris claro y tacones bajos entró a las 9:14 am. Llevaba el pelo recogido en la nuca. Un fino bolso bandolera colgaba a su lado. Su mirada era serena, tan serena que parecía invisible. Nadie la reconoció. Y así era exactamente como ella lo deseaba. Monica Rowe, de 49 años, directora ejecutiva y fundadora de Synergy System, entró en la primera sucursal que abrió hace años. No estaba allí para armar un escándalo, ni había anunciado su visita. Llegó como clienta anónima por 3 razones. Una sospecha, una corazonada, y un escalofrío que no pudo quitarse de la cabeza tras leer 3 quejas presentadas por clientes negros en el mismo trimestre. 3 informes. Ninguno llegó a la prensa, pero Mónica leyó cada palabra y presenció lo que ningún informe interno jamás captó. Una mirada, un tono de voz, una parcialidad envuelta en lenguaje cortés. Se dirigió directamente al mostrador de servicios ejecutivos, sin colarse, sin hacer ruido. Quisiera verificar una transacción de depósito en garantía de una cuenta ejecutiva, dijo. Su tono era mesurado y tranquilo. Luego sacó de su bolsillo una tarjeta de identificación de alta ejecutiva. El tipo de tarjeta que solo 3 personas en todo el sistema poseían. El banquero, un hombre blanco llamado Trevor, frunció el ceño. Miró la tarjeta, luego a la mujer, y luego volvió a mirarla. Este tipo de identificación solo se expide a los altos mandos, dijo lentamente. Correcto, respondió Mónica, sin alterar su mirada. Trevor tecleó unas teclas en su monitor. Al cabo de un momento, levantó la vista con el rostro rígido. ¿Te importaría esperar unos minutos? Necesito verificar algunas cosas, dijo. Por supuesto, asintió Mónica, retrocediendo hacia el vestíbulo. Pero no se sentó. Se quedó en silencio a 5 pasos del ala de la bóveda privada. Nadie prestó atención, o si lo hicieron, fingieron no hacerlo. La sala no estaba fría, pero algo en el aire hizo que otros se revolvieran incómodos en sus asientos. Personas elegantes, con zapatos de cuero fino y relojes relucientes, comenzaron a mirarla con una expresión familiar, recelosa. Mónica permaneció en silencio en la zona de exhibición, diseñada para impresionar a los clientes VIP con una iluminación tenue y el aroma a madera de roble. Pero hoy parecía más bien un tribunal silencioso. Miró las diminutas cámaras del techo, 8 lentes circulares conectadas al sistema automatizado de monitoreo de comportamiento cuyo presupuesto ella misma había aprobado 2 años antes. Recordó haber preguntado durante esa reunión. ¿Y qué define exactamente un comportamiento inusual? ¿Quién decide que nadie respondió? Ahora, tal vez ella era lo que el sistema llamaba inusual. Trevor entró en la sala de operaciones trasera. Se realizó una llamada interna rápidamente. Apareció un guardia de seguridad, luego otro. Ambos permanecieron erguidos, observando a Mónica desde la distancia, pero sus ojos no lo ocultaron. Cautela, tal vez incluso sospecha. Tras la puerta, una voz susurrante se escuchó por el comunicador interno. Estaba de pie cerca de la bóveda. Identificación de alto nivel, pero sin cita previa. Podría ser una falsa agente. Y es negra. Tenga cuidado. Señalizador. Es un riesgo para la seguridad. En 30 segundos. Los guardias se movieron. El primero habló. Su mano rozó ligeramente la funda que llevaba al costado. No estaba desenfundada, pero era suficiente para que cualquiera que conociera el protocolo lo entendiera. Esto ya no era solo un recordatorio. Señora, dijo en voz baja, ¿puedo preguntar por qué está cerca de la bóveda?
Nuestro sistema lo acaba de marcar como un riesgo potencial para la seguridad. Mónica no se inmutó. No retrocedió. No palideció. Simplemente levantó la cabeza y miró al hombre a los ojos. Su mirada no reflejaba ira, solo el recuerdo. El recuerdo de cada mirada, cada palabra, cada momento como este. No alzó la voz. No se resistió. Hizo una pregunta, suave como el terciopelo, afilada como una cuchilla bajo ella, que aprobaba esa señal de alerta. Mónica Rose se sentó lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba escuchar. El discreto auricular oculto bajo su cuello seguía activo. El audio de las señales de seguridad internas de la sucursal llegaba directamente a su oído. Una función que había aprobado personalmente durante la expansión de Synergy, más allá del área metropolitana de Washington. La voz de Trevor llegó a través de la transmisión desde la sala de operaciones, aguda y rápida. No sé quién es, pero es rara, sin miedo ni pánico, muy segura de sí misma. Podría ser un fraude. La señalé, esperando la confirmación regional. Mónica ladeó la cabeza, un gesto sutil, como si se ajustara el cuello, pero en realidad estaba escaneando su huella dactilar para desbloquear el sistema de anulación ejecutiva de alto nivel. Un segundo canal seguro telefónico, sin SIM, se iluminó con el mensaje: Vigilancia ejecutiva activa. Protocolo M. Apagón 72. Una orden que solo una persona en todo el sistema tenía la autoridad para activarla. Mientras tanto, al final del pasillo, Trevor llamó a la puerta del gerente de la sucursal. Meredith Shaw, de cabello platino, traje negro y ojos penetrantes como una herida de papel, levantó la vista. ¿Qué pasa? Sospechoso, dijo en voz baja. Identificación ejecutiva, sin cita previa. Mujer negra de unos 50 años, marcada como riesgo para la seguridad. Meredith frunció el ceño. Solicitud de transacción, verificación de depósito en garantía. Cuenta ejecutiva sin decir nada más. Meredith se levantó. Se ajustó la chaqueta y dijo que notificara a Seguridad Regional. Código leído. Monitorearé remotamente al mismo tiempo. Mónica abrió el panel de vigilancia interna. Todas las acciones del personal en la sucursal estaban registradas, con fecha y hora, y eran rastreables. Trevor, empleado con ID 54127, había marcado personalmente su expediente. ID de acceso sospechoso por proximidad a la bóveda de una mujer negra desconocida. No se solicitó doble verificación. No se autorizó la aprobación del supervisor. Trevor lo hizo solo y el sistema obedeció. Mónica ni pestañeó. Reenvió el registro directamente al Departamento de Cumplimiento de la sede de Synergy en Washington. Las luces de la planta de operaciones se encendieron. 3 personas con trajes grises abandonaron sus puestos de trabajo, cada una con un maletín de cuero sin identificación y con expresiones indescifrables. No hay necesidad de discusión, solo acción. De vuelta en North Harbor, una joven empleada llamada Evelyn Tran pasó por casualidad junto a Mónica. Ella aminoró el paso. Dudó. Algo en su expresión le indicó que lo reconocía. Quizás. O simplemente el instinto de alguien lo suficientemente joven como para confiar más en su instinto que en los CAPI. Señora, ¿quiere un poco de agua? Mónica asintió suavemente. Gracias. Solo unas palabras. Pero era la primera vez esa mañana que alguien la llamaba señora en lugar de esa mujer. Minutos después, Trevor trajo a Meredith de vuelta a su lado. Se quedaron de pie frente a ella, sin invitación a sentarse, sin sonrisas. Meredith habló primero, con una voz suave como la seda sobre el acero. Todavía estamos en proceso de verificación. Hasta que recibamos la confirmación, le rogamos que se aleje del área de servicios ejecutivos. Mónica levantó la vista. Este proceso de verificación incluye marcar a alguien como un riesgo para la seguridad, a pesar de no haber cometido ninguna infracción legal. Meredith mantuvo la compostura.
Es una alerta automática. ¿Y quién introdujo la alerta? Trevor se movió ligeramente y retrocedió un paso, pero Mónica no esperó. Extendió su teléfono, mostrándoles la pantalla. El registro mostraba claramente la entrada manual de la bandera por parte de Trevor. Sin aprobación, sin segunda revisión. No alzó la voz, no acusó. Simplemente los miró, no con rabia, sino con la mirada serena de quien ha vivido suficientes sospechas como para saber que la cortesía puede ser una forma de violencia cuando se combina con prejuicios. No sabes quién soy, dijo, pero ya decidiste quién soy. La puerta de cristal del banco se abrió. Entraron 3 desconocidos, 2 hombres y una mujer, sin placas ni etiquetas. No preguntaron por el gerente, no se registraron. La mujer mayor dio un paso al frente, sosteniendo un documento de auditoría sellado con un sello rojo. Estamos aquí bajo la orden M, Apagón 72, firmada por la directora Mónica Rowe, con efecto inmediato. Esta sucursal está bajo auditoría completa. Todo el equipo, datos, grabaciones de seguridad y registros del personal están congelados, a la espera de la investigación. Nadie respondió. Trevor casi retrocedió. Meredith agarró con más fuerza su maletín de cuero. Los empleados detrás del mostrador comenzaron a darse cuenta de que ya no estaban dentro de un banco. Estaban dentro de una revisión ética. Mónica Rose no se presentó, no hacía falta. Su presencia ya lo había hecho. Pasó junto a Trevor, sin una mirada fulminante, sin desprecio. Simplemente habló lo suficientemente alto para que él la oyera. Temer a alguien porque no sabes quién es instintivo, pero etiquetarlos porque no se parecen a ti es una decisión. Y entonces salió. Sin sonido, sin resistencia. Todas las miradas seguían fijas en el teléfono que dejó sobre la mesa. La pantalla seguía encendida, mostrando la misma línea de texto. Monitoreo ejecutivo en curso. Mónica Rowe no miró atrás mientras las puertas de cristal se cerraban tras ella. El suave clic sonó como un punto final. No era el final de una historia, sino el comienzo oficial de un juicio silencioso, que ya se estaba desarrollando en el interior. Caminó lentamente junto a las escaleras de la sucursal, el mismo lugar donde apenas 2 meses antes, a un joven negro de 16 años le habían pedido que demostrara que tenía una cuenta bancaria simplemente por entrar con una mochila y una sudadera con capucha. Mónica había leído el informe. Recordaba la respuesta exacta del empleado de la sucursal que actuó ante un riesgo potencial percibido. Esa palabra siempre le daba escalofríos. Se detuvo junto al macizo de flores de mármol y miró hacia atrás por el ventanal. Dentro, 3 agentes auditados hablaban con Meredith y Trevor, ninguno de los cuales estaba tan erguido como antes. Nada de gritos ni alzamientos. Había sacudido a toda la sucursal con una sola verdad. Dentro, la tensión era visible en cada rostro. Los empleados habían sido divididos en pequeños grupos. Las computadoras personales fueron confiscadas. Todas las llamadas salientes que no fueran de la red interna estaban siendo registradas y marcadas. Meredith Shaw intentó aferrarse a su imagen de liderazgo. Se acercó a un escritorio, tomó una carpeta con informes internos y, al girarse, sus ojos se posaron en la placa dorada en la pared detrás del mostrador de recepción. Synergy Federal, fundada por Mónica Rowe en 2005. Se quedó paralizada. Por primera vez en sus 12 años como gerente de sucursal, Meredith se dio cuenta de que había estado demasiado cerca del poder, sin siquiera reconocerlo. Había leído ese nombre 100 veces, pero jamás imaginó que la mujer del abrigo sencillo y el bolso modesto fuera quien construyó este lugar de la nada. Mientras tanto, en la oficina regional oeste, llegó un informe urgente a la comandancia ejecutiva. El primero en leerlo fue Darren Cho, vicepresidente de Supervisión de Recursos Humanos. En cuanto vio a Mónica Rowe en el registro de activación, cerró su portátil.
Años atrás, Mónica había elegido a Darren como su asistente cuando él era un becario de tan solo 24 años. Una vez le dijo: «Los bancos no se construyen con piedras, se construyen con confianza. Y cada vez que juzgamos mal a alguien, aunque sea con una simple mirada, quitamos un ladrillo de los cimientos». Darren contestó el teléfono y marcó una línea interna de escalamiento. «Envíame un informe. Todos los casos de discriminación de los últimos 12 meses. Todas las sucursales con una bandera de clase de riesgo 3. Lo quiero impreso en mi escritorio en 2 horas. De vuelta en North Harbor». Evelyn Terre se sentó tranquilamente en un rincón de la sala de espera, con el café frío en la mano. Se quedó mirando la puerta por donde había salido Mónica, inquieta. Recordó el año pasado, en una reunión interna. Meredith la había rozado al pasar después de que Evelyn propusiera añadir placas multilingües en el vestíbulo. Meredith respondió con frialdad: «No queremos que los clientes se sientan como si hubieran entrado en un mercado del este asiático». Ese comentario la atormentó durante noches enteras. Había escrito una queja y luego la borró. Pero hoy, al ver a una mujer negra rodeada de escaleras sospechosas, de guardias y de procedimientos disfrazados de buenas prácticas, Evelyn sintió que se veía a sí misma, solo que con una piel diferente. En la sala de revisión urgente, los auditores repasaban los registros de las alertas de la sucursal. Hora, motivo, identificación del personal. El nombre de Trevor era clarísimo. La nota, sin identificar, negra, cerca de la bóveda. No se solicitó doble verificación, ni entrevista, ni coincidencia de fotos del sistema, ni nada que un auditor preguntara. Meredith tragó saliva. Trevor dijo que no se sentía seguro, así que actuó con rapidez. Sintió que el auditor repetía, y debido a esa sensación etiquetó al director ejecutivo como un riesgo para la seguridad. Nadie respondió. Uno de los auditores escribió discretamente en su informe: «Las herramientas de monitoreo de Mon se utilizaron como arma para juzgar, en lugar de para una evaluación objetiva». De vuelta en la sede de Synergy en Washington, Mónica entró en su oficina privada. No se quitó el abrigo. Simplemente abrió su portátil y abrió un archivo titulado Registro de Sesgo, North Harbor. Fue la primera línea que escribió. Si incluso una mirada dorada puede ser cuestionada, ¿cuánto más sospecha deben soportar quienes no tienen nada brillante? No necesitaba que nadie la validara. Sabía exactamente quién era, y sabía con claridad quién ya no merecía estar detrás de un escritorio con su nombre en la placa. En la pantalla, las métricas de comportamiento en vivo comenzaron a cambiar. El sistema de conducta laboral reportó picos de datos inusuales en los últimos 90 minutos. Una buena señal. Alguien en esa sucursal había comenzado a escribir en el formulario de reflexión anónimo. Se recostó, no escribió ni una palabra más. Solo observó cómo el gráfico cambiaba lentamente de gris a verde. Y en ese momento de tranquilidad, comprendió que no todos en el banco estaban en bancarrota. A veces, basta con una persona lo suficientemente valiente como para hablar, y todo puede cambiar. En la sala de espera de North Harbor, Evelyn se puso de pie. Caminó directamente al mostrador de auditoría. «Tengo algo que decir», comenzó con voz temblorosa. «Creo que la reconocí, y creo que he estado callada demasiado tiempo». Uno de los auditores asintió lentamente. «Entonces hoy es el momento», dijo. «Es hora de empezar a decir la verdad». Tercer piso, sucursal de North Harbor. Un entrepiso, rara vez frecuentado por clientes, estaba ahora abarrotado y en silencio. Una pequeña sala de reuniones al final del pasillo se había convertido en un centro de mando temporal. 3 auditores estaban sentados alrededor de la mesa, cada uno con portátiles cifrados conectados directamente al núcleo de seguridad interno del banco. La puerta se selló con una tarjeta especial. El sistema de alarma se puso en modo de comando in situ. En la planta baja, todo se había paralizado. El personal no podía salir de sus puestos. Los sistemas de transacciones se habían activado manualmente. Ahora, cada solicitud debía verificarse en persona.
Nada automatizado. Incluso el aire acondicionado se sentía tenso. Meredith Shaw seguía intentando aparentar control. Caminaba entre los escritorios, asintiendo de vez en cuando, gesticulando como si todo estuviera bajo control, aunque ni ella misma lo podía creer. Llevaba casi 20 años en finanzas, pero nunca se había visto sometida a una auditoría de emergencia, y mucho menos a una impulsada personalmente por el director ejecutivo. Todos sabían lo que significaba M Blackout 72. Se había producido una grave infracción. Se había abusado de la autoridad interna, y se sospechaba un claro acto de prejuicio o discriminación. Sabía que pisaba hielo fino y que éste se agrietaba a cada minuto. En la sala VIP, ahora vacía de clientes, Trevor permanecía inmóvil en su escritorio, mirando fijamente el icono de desconexión en la pantalla. Le habían revocado el acceso al sistema. Frente a él, 2 auditores revisaban en silencio documentos impresos, quejas de clientes, registros de alertas, grabaciones de audio sobre comportamiento. Trevor sentía como si le estuvieran arrancando la piel capa a capa sin anestesia. No podía negar que no sabía quién era Monica Rowe, pero en ese momento, para él, una mujer negra cerca de la bóveda había sido suficiente. Y esa decisión estaba destruyendo su carrera a cada minuto. En la sala de operaciones central, los gráficos de comportamiento del personal brillaban en la pantalla gigante. Uno de los auditores, el mayor, un hombre negro con gafas de lectura, señaló una zona roja en el gráfico, marcada como un riesgo sin doble verificación. No se realizó ninguna llamada de asesoramiento. No se comparó ninguna foto del sistema. No se abrió ningún expediente personal antes del etiquetado. Su voz era firme, como si leyera un pliego de cargos en un tribunal. Esto no es negligencia. Fue una decisión, una acción deliberada y claramente parcial. Otro auditor asintió. Recomiendo una investigación exhaustiva del personal. Mientras tanto, en la sede de Synergy en Washington, Monica Rowe participaba en una reunión virtual con miembros independientes de la junta directiva. Sin enojo, sin necesidad de aclaraciones. Todo ya estaba grabado en un sistema que ella construyó, y ese sistema esta vez la protegía. No necesito una investigación para saber que se equivocaron, dijo, mirando fijamente a la cámara. Necesito una investigación para asegurarme de que el sistema lo sepa. No damos la espalda cuando se comete un delito bajo el pretexto de la sospecha profesional. Un director regional preguntó en voz baja. ¿Hasta dónde piensas llegar, Mónica? Se recostó en su silla. Durante todo el trayecto, de vuelta en la sucursal, apareció un mensaje interno en cada terminal activa. La operación de la sucursal fue suspendida durante 72 horas por auditoría interna. Esta directiva proviene del mando ejecutivo y no puede ser apelada. Evelyn Tran, la única empleada que se había referido a Mónica como señora ese día en lugar de esa mujer, permaneció sentada en silencio en su escritorio. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Acababa de recibir un correo electrónico de Mónica. Breve, personal. Te escuché hoy. Hiciste lo que muchos han olvidado. Hablaste. Gracias. Evelyn apoyó las manos en el teclado. No escribió nada. Simplemente dejó las manos allí por primera vez. Sintió que estaba en el lugar correcto. No porque fuera elegante ni profesional, sino porque reinaba la justicia. Horas después, una camioneta gris se detuvo frente a la sucursal. Mónica salió, sin comitiva ni escolta. Pasó por el vestíbulo, el mismo lugar donde ayer el personal de seguridad se había acercado a ella como si fuera una sospechosa. Hoy agacharon la cabeza, no porque se lo ordenaran, sino porque sabían que el error no había estado en el procedimiento. Había estado en la suposición. Ella no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. En la sala de reuniones del tercer piso, le pidieron a Meredith que firmara un acuerdo de suspensión temporal, que la apartaba del liderazgo de la sucursal en espera de una investigación. Su voz era más baja de lo habitual, pero no se resistió.
Ahora comprendía que pelear solo la hundiría más en el hoyo que ella misma había cavado. Al alejarse de la mesa, volvió a mirar la placa dorada en la pared, fundada por Monica Rowe. Por primera vez, no la interpretó como una placa con un nombre. La interpretó como un recordatorio. Dentro del sistema interno, protocolo M-72, cambio de estado. Preliminar completado. Expansión en curso. Un nuevo aviso apareció en el panel de control de la sede. Iniciar la revisión de todas las banderas de clase 3 de los últimos 18 meses. Mónica la miró fijamente y luego hizo clic, sin dudarlo. No era una represalia. Era una limpieza. A la mañana siguiente, el letrero de la sucursal de North Harbor estaba cubierto de tela blanca. No era para reparaciones, ni para una ceremonia. La verdadera razón por la que Monica Rowe no quería que nadie entrara en ese edificio pensando que todo seguía igual. Dentro, la iluminación seguía siendo tenue. La cafetera seguía zumbando. La fregona seguía ordenada en su rincón. Pero algo había cambiado. Y no era la cera para pisos. Una reunión de emergencia de todo el personal comenzó a las 9 sonta y Sinchameme. Todos los empleados, excepto los 3 que habían sido suspendidos, estaban sentados en la sala de conferencias principal. Mónica presidía la mesa. No había podio ni discurso. No tenía papeles, solo una auditoría interna de comportamiento de 38 páginas, compilada en menos de 72 horas. Todos en esta sala, comenzó, fueron contratados mediante un proceso oficial. Verificaciones de antecedentes, entrevistas. Nadie llegó aquí por casualidad. Silencio. Pero los bancos no se destruyen por la entrada de gente mala. Se destruyen cuando la gente buena guarda silencio mientras ocurren cosas malas. Un empleado de mayor edad bajó la mirada. Evelyn se incorporó, con las manos sobre la mesa. Había aprendido a no bajar la cabeza. Mónica miró a su alrededor. Yo solía creer que si creaba suficientes procesos, establecía suficiente supervisión y mantenía suficientes informes internos, la equidad se resolvería sola. Dejó el archivo. Me equivoqué. Un Russell blando. Alguien pasó las páginas, buscando su propio nombre en el registro de comportamiento de los empleados. Mónica continuó relatando lo sucedido 2 días antes sin omisiones, sin florituras emocionales. Solo los hechos. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Qué registró el sistema? Con cada palabra, el ambiente se volvía más denso. Alguien me preguntó por qué no dije quién era de inmediato, dijo ella, levantando la vista. Porque si tengo que demostrar quién soy para merecer respeto básico, ese respeto se rompió desde el principio. Después de sus comentarios, Mónica pidió a cada persona que firmara un documento de compromiso. Ya no tienes derecho a fingir que no lo sabías. Nadie firmó por miedo. Firmaron porque entendieron. Si no elegían el lado correcto hoy, podrían no tener otra oportunidad. 1 hora después, Mónica bajó a la antigua bóveda de registros, donde se guardaban los informes de conducta pasados, etiquetados solo para uso interno y solo para la gerencia. Solicitó acceso a todos los archivos de la carpeta confidencial de la gerencia. 1 a 1, abrieron los cajones y bloquearon las quejas. Las reseñas de la experiencia del cliente se eliminaron del análisis. Las notas del gerente usaban términos como inestable, sospechoso, poco cooperativo. Mónica se dirigió al auditor principal y le dijo: No necesitamos pulir el piso, necesitamos quitar la cera que oculta la podredumbre. Esa tarde, Mónica envió un memorando a toda la empresa, a los 9,000 empleados de Synergy, en 46 estados titulado: Un banco no necesita ser pulido, necesita estar limpio. En su interior, escribió: Una cultura sin control da lugar a la complacencia. La complacencia genera descuido, y el descuido destruye lo único que un cliente realmente nos da: confianza. La frase final: El comportamiento ahora será auditado,
No porque no confiemos los unos en los otros, sino porque la confianza debe protegerse con la verdad. Esa noche, Mónica no regresó a casa. Pasó por una pequeña sucursal de Synergy en las afueras. Se sentó tranquilamente en un banco de madera, observando a un joven cajero ayudar a una anciana a usar el cajero. Nadie la reconoció. Nadie dijo su nombre. Y eso era exactamente lo que ella quería. No necesitaba que la gente conociera su rostro, solo cómo tratar a los demás cuando creían que nadie la veía. Al día siguiente, los medios de comunicación internos informaron que Synergy suspendió a 2 gerentes y a un empleado de North Harbor. Se inició una auditoría de 18 meses sobre prácticas de discriminación indirecta. No hubo titulares en la prensa nacional, ni escándalos, ni dramas judiciales. Pero en el corazón de cada empleado de Synergy se había iniciado un cambio, no desde los pagos, sino desde la conciencia. Mónica regresó a su oficina. Miró por el ventanal donde el sol de finales de otoño caía sobre los árboles que bordeaban el parque frente a la sede. Recordó una frase de su madre, una maestra de escuela en Atlanta, a quien una vez le negaron una cuenta bancaria por no poder demostrar ingresos estables. Su madre le había dicho, no necesitas que te llamen jefa, solo necesitas que dejen de obligarte a demostrar que eres una persona. Una semana después, en la reunión trimestral de la junta, Mónica terminó su presentación con una última línea. La justicia no comienza en un tribunal. Comienza en el momento en que una mujer negra entra a un banco y alguien decide lo que